En un comienzo, la interacción eléctrica se entendía como una fuerza de interacción a distancia. Es decir, si tenemos dos cargas positivas, sabemos que se van a repeler entre sí, o si son de signos diferentes, se atraerán. Pero, ¿cómo es que sucede esto realmente? Es decir, no hay nada entre estas dos cargas. ¿Cómo es que una carga está empujando a la otra sin siquiera tocarla? Es algo bastante extraño. Si yo quiero mover algún objeto, necesito moverme hacia donde se encuentra y tocarlo físicamente para empujarlo. Sin embargo, esta carga parece que ejerce una fuerza sobre la otra carga, teniendo espacio vacío entre ellas. Aquí no hay nada físico tangible que podamos ver que haga que esto empuje a esta otra carga. Podemos calcular la fuerza ejercida sobre cada carga, pero no sabemos cómo es que esto está ocurriendo. No tiene sentido el que una carga empuje a otra a través de espacios potencialmente vastos en el universo. Esta podría ser una distancia enorme y sin embargo, de alguna forma, esta carga sabe que hay otra carga que le está empujando. ¿Cómo es esto posible? Y esto no es solo en las fuerzas eléctricas. Esto también fue un problema cuando Newton descubrió cómo calcular la fuerza de gravedad y predecir las órbitas de los planetas y cometas. Pero no entendía cómo es que la Tierra está jalando a la Luna cuando no hay nada entre ellas. Así que desde la época de Newton, esto estuvo en la mente de los físicos. Desde hace cientos de años hasta que llegamos a la fuerza eléctrica, los científicos se han venido preguntando cómo es que se transmite esa fuerza a distancia. Y a Michael Faraday, la idea de que las cargas o los imanes actuasen a distancia a través del espacio vacío no le convencía. De modo que para explicar las fuerzas que actúan entre las cargas o los polos de los imanes, tuvo que inventar algo que llenase el espacio y que conectase de algún modo una carga con otra. Entonces una nueva idea fue concebida, una nueva entidad que cambiaría la comprensión de las interacciones físicas para facilitar la descripción en términos físicos de la influencia que uno o más cuerpos ejercen sobre el espacio que les rodea. Ahora, cuando en la naturaleza se da una situación de este estilo, se recurre a la idea del campo. En el caso de que se trate de un campo de fuerzas, este viene a ser aquella región del espacio en donde se dejan sentir los efectos de fuerza a distancia. Así, la influencia gravitatoria sobre el espacio que rodea a la Tierra se hace visible cuando en cualquiera de sus puntos se sitúa, a modo de detector, un cuerpo de prueba y se mide su peso, es decir, la fuerza con que la Tierra lo atrae. Dicha influencia gravitatoria se conoce como campo gravitatorio terrestre. De un modo análogo, la física introduce la noción de campo magnético y también la de campo eléctrico o electrostático. La idea es simple. Podrás pensar que las cosas perturban el espacio a su alrededor, llenándolo de propiedades. Una influencia que unos objetos pueden sentir como fuerzas de atracción o repulsión. A esta influencia la llamamos campo de fuerza. Para poner de manifiesto la fuerza, hay que colocar en el punto correspondiente un agente sensible o testigo, de naturaleza adecuada a la fuerza. Es decir, si las fuerzas son de naturaleza eléctrica, el agente será una carga en reposo o en movimiento. Si son gravitatorias, el agente será una partícula con cierta masa. En el caso eléctrico, coloquemos una carga positiva en el espacio. Esta carga, según Faraday, está creando un campo eléctrico a su alrededor todo el tiempo. Ahora tomemos una carga de prueba de signo positivo y pongámosla en otro punto. Se llama carga de prueba debido a que se usa para probar la existencia o no de un campo eléctrico y debe ser muy pequeña en comparación con la carga puntual.
para que no altere el comportamiento del resto del sistema. Debido a la interacción eléctrica, esta carga sufrirá una fuerza y lo que hacemos es tomar el valor de esa fuerza y adjuntarla al punto del espacio donde estaba esa carga. Si hacemos lo mismo con todos los puntos del espacio, obtendremos una especie de mapa que nos dice qué pasaría si colocamos una carga en ese punto. Este mapa es un campo vectorial de fuerzas que denominamos campo eléctrico y toda la región del espacio en la que una carga se encuentra. Visualizar la interacción eléctrica de esta manera tiene sus ventajas. La primera es que puedes saber de una vez la fuerza que va a experimentar una carga si la pones en cualquier lugar. Solo tienes que escalar el valor, como esta flecha que refleja la fuerza que siente una unidad de carga. Si tu carga tiene 3 coulombios, tendrás que multiplicar el valor del campo por 3. Es decir, que el campo te está diciendo la fuerza por unidad de carga, obteniendo así la relación entre campo y fuerza. Además, queda súper claro la trayectoria que seguiría una carga si entrase a un campo compuesto por varias cargas. Con el campo eléctrico ya podemos olvidarnos de las cargas que lo producen. Aquí ya está toda la información física que necesitamos. Como podemos darnos cuenta, el campo eléctrico se trata de una idea genial que consiste en transferirle al espacio la propiedad eléctrica. Ahora podemos suponer que si a un cuerpo le ocurre un fenómeno eléctrico de repulsión o atracción, es porque se encuentra dentro de un campo, un lugar en el espacio con propiedades eléctricas. Asignarle la propiedad eléctrica al espacio y llamarlo campo, entre otras cosas, nos aleja del asunto espinoso de la fuerza a distancia, que nunca conformó del todo. En este caso, la carga de prueba se mueve porque está en contacto con el campo. Eso significó toda una revolución, y en todos los asuntos de la física adoptaron la idea del campo. Esto hizo pensar a los físicos que el campo no es una cantidad de líneas de flechas, sino que es algo muy real, un objeto que llena el espacio y que funciona como un medio que permite a las distintas cargas influirse. Una de las bases teóricas en las cuales podemos apoyarnos para entender el concepto de campo eléctrico es la de la ley de Coulomb, la cual expresa que la magnitud de cada fuerza eléctrica con la cual interactúa un par de cargas determinadas en reposo tiene una relación directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas, pero inversamente proporcional al cuadrado del segmento que existe entre ellas. De manera convencional, se ha establecido que la ley de Coulomb es la que permite definir la noción de campo eléctrico de la forma más intuitiva posible, ya que al generalizarla da lugar a la expresión del campo entre cargas distribuidas en reposo relativo. Entonces, para determinar el campo eléctrico, utilizamos una magnitud física denominada intensidad del campo eléctrico, que designamos con la letra E mayúscula. Y si decíamos que veíamos los efectos eléctricos sobre la carga de prueba como una fuerza de atracción o repulsión, entonces el campo se define como el cociente entre la fuerza que recibe la carga de prueba y el valor de la carga de prueba. Entonces el campo es fuerza sobre carga y las unidades de campo van a ser Newton sobre Coulomb. En algunos lugares también vas a encontrar que el campo se mide en voltios sobre metros. Pero el campo además es una magnitud vectorial, o sea que no solamente tiene una intensidad que se puede calcular con estas dos magnitudes, sino que también tiene una dirección y sentido, que coincide con la dirección y el sentido de la fuerza que actúa sobre la carga prueba colocada en dicho punto. A veces se tiende a confundir al campo eléctrico como una fuerza. Los vectores de campo eléctrico no son fuerzas. El campo eléctrico no es lo mismo que la fuerza eléctrica.
Esto hay que tenerlo presente. Está muy relacionada, pero no es lo mismo. Miremos el caso particular de un campo generado por una carga puntual Q. En este caso, la fuerza eléctrica va a ser la ley de Coulomb, y que representamos con una F mayúscula y una E minúscula para indicar que es la fuerza eléctrica. Entonces, esta fuerza es igual a la constante de Coulomb por Q mayúscula, que representa la carga fuente, por Q minúscula, que es la carga de prueba, dividido por la distancia al cuadrado entre las dos cargas, y dividido a su vez por la carga de prueba. La carga de prueba aparece en el numerador y denominador, y se pueden cancelar. Entonces nos queda que el campo generado por una carga puntual es igual a la constante de Coulomb por la carga fuente dividido entre la distancia al cuadrado a esas cargas. Fíjense que no es la distancia entre dos cargas, es la distancia de un punto cualquiera del espacio a la carga central o carga fuente. Vemos entonces que la fuerza eléctrica no es lo mismo que el campo eléctrico. Imaginen que tenemos una carga Q1 que genera un campo eléctrico y que vamos a llamar E1. Aquí no hay una fuerza eléctrica. Este campo eléctrico no está ejerciendo fuerza alguna sobre Q1. Necesitamos tener al menos dos cargas para tener fuerza eléctrica. Esta carga no va a ejercer ninguna fuerza por sí sola. Así, esta carga eléctrica Q1 crea un campo eléctrico en todo el espacio alrededor de ella que va a ejercer una fuerza sobre cualquier carga que se encuentre en esta región. Tomemos otra carga que llamaremos Q2. En el momento en que esta carga entra en la región del campo que crea Q1, tendrá una fuerza eléctrica que será ejercida sobre ella por el campo E1, que va hacia la derecha y cuya fuerza también tendrá esa dirección. En este caso, la carga Q2 solo debe sentir la presencia del campo a su alrededor para reaccionar, sin importar la fuente Q1, que quizás se encuentre al otro lado de la galaxia que lo genera. La carga simplemente se da cuenta que hay un campo eléctrico y todo lo que necesita saber es cuánta fuerza eléctrica va a ser ejercida sobre ella. Sabemos entonces que el campo eléctrico no es una fuerza, pero puede ejercer una fuerza eléctrica sobre otras cargas. ¿Y qué pasa cuando hay más de una carga generando fuerzas? En este caso, vale lo que llamamos el principio de superposición. El campo resultante en cualquier punto del espacio es igual a la suma vectorial de los campos individuales generados por cada carga. Y es así como Michael Faraday explicó este fenómeno de cómo es que un objeto está ejerciendo una fuerza sobre otro objeto cuando no hay nada entre ellos. En términos de física, hablar sobre el campo eléctrico hace que describir la física sea más sencilla. Si tenemos una forma de conocer el campo eléctrico, aun si desconocemos cuál es la carga que lo está creando, podremos encontrar la fuerza que será ejercida sobre cualquier carga que se encuentre en este campo eléctrico, sin tener que conocer la carga que está creando este campo.